los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Amén. Buenas tardes, hermanos, para mí es un gusto saludarles y quiero invitarles a que podamos orar para entregar este tiempo al Señor. Gracias, Padre eterno, por tu fidelidad, gracias porque eres bueno, porque permites que tengamos estos tiempos de compartir la palabra y queremos entregar esta palabra que vamos a compartir ahora. Queremos pedir para que usted nos ayude a recibir de su propia voz a través de lo que se pueda compartir, que esta palabra sea viva en nosotros. Ayúdanos para que nuestro corazón esté atento a cada detalle que usted quiera exponer e iluminar en nosotros. Ayúdenos, Señor, y guíenos en este tiempo. Lo entregamos todo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Es para mí una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Los relatos de David y cómo fue guiado por Dios nos conmueven. Sobre todo en esta parte muy clave de la historia, donde derrota con la ayuda del Señor al ejército completo de los filisteos, recibiendo el reconocimiento como un guerrero destacado. Y recibe el apoyo de Dios mismo, enfrentando al gigante Goliat. Además de esto,
vamos a conocer la amistad fuerte que tenía David y Jonatán. El pueblo de Israel, una nación escogida por Dios para mostrar su gloria a todas las naciones, estaba enfrentando una fuerte batalla contra los filisteos, una nación que contaba con un gran poder militar. Ambos ejércitos se encontraban en unos montes, cada uno situado en montes y un valle entre ellos en donde se realizaba el conflicto. En el versículo 4 del capítulo 17 podemos ver que salió del campamento filisteo un paladín, un soldado experimentado llamado Goliat de Gad, una ciudad filistea, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Se dice que aproximadamente podrían ser casi 3 metros de altura. Y él da un mensaje al pueblo de Israel. Y la Biblia detalla en los versículos siguientes su armadura. No es casualidad que la Biblia lo detalle. Usted lo puede leer ahí con más calma en su casa. Pero él tenía todo lo que una armadura de ese tiempo podría tener en cuanto a tecnología. Y esto también nos destaca que los filisteos tenían un gran poder militar. Luego el versículo del 8 al 11 dice: se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aquí está cuestionando al pueblo de Israel y dice: ¿no soy yo el filisteo y ustedes el pueblo del Dios de Israel? Ese Dios que se muestra tan poderoso. Después en el versículo 9 dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Me imagino, ¿cierto?, como en un grito desafiante. Esto así como: denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí vemos, ¿cierto?, que aparece Goliat con toda esta imponencia como soldado experimentado, militar, un paladín, un representante que tiene los filisteos para poder desafiar al pueblo de Israel. Y el rey escogido por Dios, como hemos aprendido anteriormente, como hemos escuchado en otros cultos, tiene una decadencia notoria en su liderazgo. Su incremento del miedo y del temor paraliza a toda la nación. No existen jefes militares que registre la Biblia que hayan dicho algo contrario, ni siquiera el rey Saúl, que debe ser la cabeza, que es la representación de Dios escogida para Israel. Ninguno tenía una facultad para poder salir de este miedo, de este temor que invadía a toda una nación. Pero en este relato aparece un joven que se ha mencionado antes, David, hijo de Isaí. En el versículo 15 dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David tocaba el arpa y ayudaba a Saúl a calmar un espíritu malvado que lo atormentaba. Pero él era un pastor de ovejas y volvió a su oficio principal. En el versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por un lado tenemos aquí a otro personaje muy importante que aparece en esta historia, David, hijo de Isaí, y por otro tenemos al gigante Goliat desafiando al ejército filisteo. Dice el versículo 16 que lo hizo durante 40 días. Los mismos 40 días que estuvo el Señor en la tierra y que le mostraba las verdades del cielo a los apóstoles después de haber resucitado. Los mismos 40 días que hubo diluvio, en donde hubo tormenta, en donde hubo días difíciles en la tierra en los tiempos de Noé. Esos mismos 40 días de prueba sufría el pueblo de Israel. Vivía
una literal tormenta. David era el menor de sus hermanos y su padre le otorgó la misión de llevarle comida a sus hermanos mayores que estaban en batalla. En cuanto llegó al lugar, él dejó la comida a un encargado, vio que sus hermanos estuvieran bien y de repente escuchó a Goliat con este mensaje desafiante. Versículos 24 al 26. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, pongamos atención, habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí recordemos que la circuncisión era muy importante en el pueblo de Dios. Esto era lo que reflejaba una diferencia entre el pueblo escogido y el que no. Ahora esa ley no aplica para nosotros en este contexto, pero aquí, en esta realidad, sí. En el fondo, David estaba diciendo: ¿qué se cree Goliat en venir a desafiar al Dios viviente? David escuchó las palabras del gigante, escuchó cómo desafiaba al pueblo de Israel. Y David pregunta primero: ¿qué hará el rey al hombre que venciera al gigante? Pero no pregunta por un interés por las recompensas que va a recibir, porque después hace otra pregunta y le dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Ya? ¿Quién es este filisteo que no pertenece al pueblo de Dios, que se atreve a desafiar al pueblo escogido? David tiene un corazón conforme al de Dios. Y aquí voy a hacer un adelanto en el relato. Les comentaré cuáles son las características que llevaron a David a la victoria. Las principales características, vamos a mencionar 5. Y vamos a leer el versículo 40, primera de Samuel 17, versículo 40. Si está con su Biblia y puede acompañarnos. Y dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí tenemos, ¿cierto?, su vestuario, esta vestimenta de pastor, los accesorios de pastor, pero le sumaba que tenía una honda y tenía 5 piedras lisas que sacó de un arroyo. Aquí voy a mencionar 5 piedras de Dios, 5 claves con las que David pudo enfrentar a Goliat. Reconocimiento a Dios, renuncia de sus propios pensamientos, el recuerdo de lo que Dios ha hecho en su vida, relación con Dios estrecha y confianza en Dios. Reconocimiento, renuncia, recuerdo, relación y confianza. ¿Por qué tuvo un reconocimiento? David tenía claridad absoluta de que Dios es más grande que cualquier gigante o ejército que estuviera en contra de Dios. Si estaba en contra de Dios, iba a perder. Versículo 26. Ahí es donde leemos, ¿cierto?, esta pregunta que hace David: ¿quién es este filisteo? ¿Cómo se atreve? El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 23 declara que el Señor es nuestro pastor. El Salmo 91 dice, ¿cierto?, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, la omnipotencia de Dios, todo poder. Salmo 139, la omnisciencia de Dios. Y así podemos ver muchos más salmos o muchas más verdades que hablan acerca de los atributos de Dios que nosotros podemos reconocer, que lamentablemente debemos declarar constantemente porque el ser humano pierde ese foco. Reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Esto dice el Salmo 100. Luego de decir estas palabras, David, ninguneando al gigante, llamó la atención de las personas y esto llegó a oídos de Saúl, quien llamó a David. Hubo una conversación muy importante entre el rey Saúl y David. Aquí en el versículo 32 podemos seguir esto. Dice:
Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí podemos ver dos características importantes: la confianza de David en Dios y la renuncia del mismo a sus propios miedos, a sus propios temores, incluso a la propia visión que podía él tener. O sea, David fue a calmar a toda una nación con la ayuda del Señor. Ahí le dijo al rey: no te preocupes, yo voy a pelear con este filisteo. Ahí entonces David ya muestra confianza en Dios y una renuncia a sus miedos y a sus pensamientos. Y en el versículo 33, Saúl, recordemos cómo está su corazón, recordemos cómo está el liderazgo que él está llevando. Le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres solamente un joven que tiene ímpetu, que tiene buenas intenciones, pero David es un guerrero experimentado. Ha sido entrenado para esto, para esta pelea. Tú solamente vienes aquí y te presentan con toda esa motivación, con esa fe que tienes en Dios, pero nada más, mirándolo desde la perspectiva errada de Saúl. Pero ahí en el versículo 34, David le responde. Y aquí podemos ver también otra clave: el recuerdo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no le dice Goliat, David no le dice gigante, David le dice filisteo incircunciso. Y David recuerda todo lo que Dios le ha librado en otros contextos. El recuerdo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nos va a ayudar para poder enfrentar los gigantes que vienen. David tiene reconocimiento de Dios, una confianza plena en Él, una renuncia a sus miedos y a sus pensamientos y el recuerdo de lo que Dios ha hecho en su vida. Aquí entonces podemos seguir viendo el versículo 38 y 39. Dice Saúl, le asienta en el versículo 37, le dice: ve y Jehová esté contigo. Ahí Saúl es convencido por David que realmente él está con el respaldo de Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David iba a dejarle comida a sus hermanos. Es a la misión que iba. Escuchó a este filisteo hablando de una manera imponente contra el pueblo escogido. David se atreve y lo va a enfrentar. Saúl no lo cree. David lo convence. Y luego Saúl dice: está bien, Dios va contigo, te voy a otorgar algo que yo sé que te puede servir para la batalla, porque es mi propia armadura, la armadura del rey entregada a David. Qué privilegio, podríamos pensar, qué privilegio que el rey mismo entregue una armadura a este nuevo soldado que quiere enfrentar al filisteo. Pero David se pone la armadura y él finalmente no la usa. ¿Por qué? Porque él en sus batallas nunca ha utilizado armadura. El rey le entregó este privilegio de la armadura. Sin embargo, David tenía una relación con Dios tan fuerte que él tenía una clara identidad. Una relación estrecha con Dios para nosotros va a traer algo auténtico, sin necesidad de que simbólicamente nosotros usemos armaduras ajenas para poder enfrentar a nuestros gigantes. En muchos momentos vamos a recurrir a ayudas humanas, porque Dios nos otorga oportunidades.
pero en muchos momentos tenemos que confiar en Dios y no buscar esa confianza depositada en otras cosas. No busquemos armaduras ajenas para poder enfrentar la vida. Seamos auténticos con lo que el Señor nos otorga, con lo que el Señor nos entrega. Y con todo esto llegó David a enfrentar al gigante. Recordemos estas 5 claves, estas 5 piedras de Dios. El reconocimiento de Dios, la renuncia a mis pensamientos y mis miedos, la confianza plena en Dios, el recuerdo de lo que Dios ha hecho en mi vida y una relación estrecha con Él. Versículo 43 al 47. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahí estaba David, sin armadura, pero con la ayuda del Señor. Entonces, versículo 45, dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué verdades tan potentes entrega David con todo lo que él sabe, con toda la confianza que tiene en Dios, con esta relación tan estrecha que tiene con Dios. David tenía completa claridad. De Dios es la batalla. La batalla es de Dios. No se amedrentó y expuso la verdad, reconociendo siempre a Dios en toda declaración. Podríamos pensar que David llegó y él llegó con una soberbia. De hecho, los hermanos estaban en contra de él, porque le decían: tú estás hablando cosas, ya sabemos tus intenciones. Pero David le dijo: ¿no es esto mero hablar? ¿No es esto solamente palabras contra mí? ¿Por qué? Porque David tenía una confianza en Dios. David, cuando él hablaba, no era porque él decía que solo iba a vencer a este gigante, lo hacía reconociendo a Dios, porque él mismo lo dice: no vengo con espada ni lanza, sino que vengo en nombre del Señor de los ejércitos. Veamos el versículo del 48 al 51, dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Qué increíble cómo la palabra destaca que David no lo venció con espada, con una honda y una piedra. En el nombre del Señor se encomendó, venció a este gigante, guerrero, paladín, en una historia dramática, en una historia que nos puede emocionar hasta el día de hoy. David derrotó al filisteo sin una espada en su mano. Con esto glorificó a Dios en la batalla. David es parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. David representa una figura de Cristo. Y eso lo podemos ver a través de toda la palabra. Él le dio una esperanza al pueblo de Israel. Y el Señor Jesús también vino por una batalla. Y Él venció la muerte para que cada uno de nosotros tuviera una salvación por gracia. Esta historia nos puede ilustrar de muchas maneras, porque nuestra lucha hoy en día no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, como bien dice Efesios 6:12.
Celebremos, pues tenemos esperanza en Dios, porque Él pelea esta batalla por nosotros. Nosotros muchas veces, ¿cierto?, pensamos en David, pensamos en un guerrero valiente, pero realmente aquí lo que demuestra esta historia es que Dios es soberano y Dios puede ser mucho más grande que el gigante de manera infinita. Lamentablemente nuestra visión humana muchas veces nos enceguece y nos limita, pero el Señor quiere que confiemos en Él. El Señor quiere estar ahí con nosotros, quiere ir a la batalla con nosotros. Nosotros muchas veces como seres humanos, lamentablemente por nuestra ansiedad, por miedo, por preocupación, tratamos de enfrentar nuestras luchas, pero Dios quiere estar ahí, presente con cada uno de nosotros. Hermano, si está ahí en ese lugar, está en una situación difícil que está enfrentando, recuerde que Dios va con usted. Alábelo en medio de la dificultad, porque eso va a generar una bendición en su vida. Va a comenzar a reconocer a Dios, aunque no haya una solución pronta, aunque no tenga una respuesta lógica, lo que vaya a suceder, afiancemos la fe en Dios, una convicción y una alabanza plena en Él. Porque suena muy hermoso y romántico cuando nosotros adoramos a Dios, lo alabamos, le damos gracias cuando estamos bien, pero cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos en el valle, es ahí donde Dios quiere formar nuestro carácter, es ahí donde el Señor quiere formar nuestro corazón, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, para que nosotros podamos reconocer a Dios y que de Él es la batalla, no de nosotros. Gracias al Señor Jesucristo, porque Él venció la batalla. Nosotros ahora lo que debemos hacer es glorificar a Dios, reconocerlo. El Señor venció y nos ha dado una victoria por sobre todo. Tenemos una recompensa eterna. Gracias a Dios por esto. En el capítulo 18 continúa relatando algo muy importante, porque tenemos a David en un momento crucial de su historia. Ya antes se ha hablado de David, fue nombrado rey, no para el pueblo, pero fue ungido como rey, para luego llegar a esta posición tiempo después. Pero aquí llegó a un momento crucial, en donde enfrentó a un gigante, luego fue ascendido para dirigir las batallas del pueblo de Israel, fue reconocido por el pueblo y lo hizo de una manera auténtica. No lo hizo con una espada ni una armadura, lo hizo en el nombre del Señor, con todas las cosas que él fue aprendiendo a través de los procesos que Dios fue colocando en su vida. Esas pruebas que él fue colocando, esas pruebas que él tuvo que enfrentar, le sirvieron para que luego, en un momento, él enfrentara al gigante. En el capítulo 18, luego habla de la amistad de Jonatán y David, y dice el capítulo 18, versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. La relación vertical de David y Dios era muy estrecha, se notaba. Era una persona que estaba conectada con él y no se dejaba influenciar por nadie más. Llegó a salvar a la nación en el nombre del Señor, porque de Dios es la batalla, recordamos eso. Pero David fue un hombre escogido, un joven que en ese momento era escogido y que llegó a cambiar a la nación con la ayuda del Señor. Pero además de esa relación vertical que David tenía con Dios, también tenemos relaciones horizontales. Y es ahí donde David realizó un pacto de amistad con Jonatán. En capítulos anteriores, como también se ha hablado y lo han hablado nuestros hermanos, Jonatán sí permanecía con una fe en el Señor, permanecía con una convicción a pesar de que su padre había cometido muchos errores. Jonatán sí permanecía en esta confianza y en esta convicción en Dios para vencer las batallas, para ir con el respaldo del Señor. Y si nosotros estamos en la iglesia o en otro lugar y vemos a personas que también quieren tener una comunión estrecha con Dios, eso naturalmente debiese llevarnos a nosotros tener una amistad cercana con estas personas, enriquecernos en el sentido espiritual. Es cierto que debemos tener también amistades que no conozcan a Cristo, porque de esa manera podemos llegar a ellos, de esa manera podemos hablarles de Dios, pero sí es importante que nosotros como varones primeramente tengamos a alguien a quien rendir cuentas. No es bueno que el hombre esté solo, y eso se lee en Génesis, pero eso no solamente significa la ayuda idónea.
Hay personas que son llamadas también a vivir solas sin formar familia, y esas personas también son llamadas a generar amistades, a generar personas con las cuales rendir cuentas si están viviendo una lucha personal, si están viviendo una lucha en el liderazgo, un mentor, un líder. Todas estas cosas son importantes. Igualmente, como en la iglesia se ha estado hablando de la familia, qué bendición tener una familia, qué bendición tener una esposa con la cual contar, con la que yo pueda contarle mis problemas, mis situaciones. Pero también recordemos de tener amistades, de tener líderes, mentores en nuestras vidas, y así también nosotros después podemos tener discípulos, personas a las cuales guiamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. El amor demostrado hacia un hermano y la lealtad son regalos de Dios en nuestra vida. Vivamos una relación estrecha con Dios, pero también seamos intencionales con nuestro prójimo. Recordemos que esta batalla no la llevamos solos. Dios entrega amigos, familia, y Él mismo va con nosotros. Gracias al Señor por este sacrificio eterno, por su ejemplo que nos da una guía. La historia de David también nos da muchas pistas para crecer en nuestra relación con Dios. Luego de esto, David fue respaldado por Dios. Él fue un hombre valiente que luchó, que venció gigantes. Luego incluso la Biblia registra que venció a más gigantes que se registran, que pertenecían a Gat, a la ciudad de los filisteos. Junto al ejército de Israel, él pudo seguir venciendo muchas batallas. Pero habían batallas internas. Había celos por parte del rey Saúl. Y eso van a poder aprender más adelante en los próximos cultos virtuales, en donde se hable de 1 Samuel 19 en adelante. Damos gracias a Dios por esta reflexión y pidámosle a Dios que nos ayude y nos guíe para que estas verdades puedan aplicarse a nuestra vida. Que no solamente tengamos un conocimiento de la palabra, sino que principalmente tengamos una aplicación. Que Dios nos ayude a tener estas 5 claves que mencionamos. Reconocerlo a Él, renunciar a nuestros miedos, confiar plenamente en Él, tener una relación estrecha con Dios y tener una renuncia a nuestros pensamientos, a nuestros miedos. Pidámosle ayuda al Señor para que Él nos oriente y nos ayude día a día a crecer en Él. Muchas bendiciones, hermanos, que tengan buena tarde. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia
que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza y me ceñiste de alegría. Por tanto, callaré, a ti cantaré y te alabaré. Gloria mía, Cristo mi Señor. Y te alabaré, gloria mía, gloria mía.